Bueno, bienvenidos otra vez a todos. Estamos cerrando este encuentro que lo hicimos con mucho cariño y en esta ocasión pues nos acompaña la doctora Micaela Artevani con la charla El problema decimocuarto de Hilbert y las explosiones del plano proyectivo. Muchísimas gracias, Micaela, por aceptar nuestra invitación y bueno, cerramos otra vez con broche de oro nuestro encuentro. Así que Muchísimas gracias este es tuyo. a ustedes. Realmente un placer, un honor estar aquí. Además que hoy en Chile es el Día de la Madre, así que hay doble felicitaciones para la Qué mamá chévere. matemáticas. Sí, sí. Bien, les voy a compartir mi presentación. Em, ¿Pueden ver? Sí, sí se ve. Bien, ok. Voy a comenzar. Entonces elegí este tema porque creo que es un ejemplo bonito de interacción del álgebra y de la geometría, un ejemplo histórico que muestra cómo esta relación entre estas dos áreas es bien fructífera y motivante, digamos, por ambos lados. Y el tema central es uno de los 23 problemas que Hilbert formuló en 1900 y que motivaron y sigue motivando la investigación en matemática. Y se trata de un problema que tiene que ver con álgebras y cuya formulación no es tan complicada, pero necesito introducir alguna terminología sencilla. Entonces empezamos hablando de álgebras. Bueno, voy comenzando recordando el concepto de álgebra. Para esta charla, una C-álgebra será un anillo conmutativo dotado de un homomorfismo de anillos del campo de un número complejo hacia el anillo, ¿ya? Por supuesto, todo esto se puede definir sobre cualquier campo, no necesariamente lo complejo, pero le aseguro que lo que le voy a contar ya es suficientemente complicado, interesante sobre C, entonces voy a hacer esta asunción. Una C-álgebra se dice que es finitamente generada cuando existe una cantidad finita de elementos del álgebra con la propiedad que todos los elementos se pueden escribir como polinomios en ellos, con coeficiente en C en este caso. Eso se puede ver fácilmente, que es equivalente a decir que hay un homomorfismo sobreyectivo entre el anillo de polinomios en una cierta cantidad n de variables, x1, xn, hacia el álgebra R. En otra palabra, estamos diciendo que el álgebra es un cociente isomorfo a un cociente del anillo de polinomios. Otra definición que voy a necesitar es el concepto de álgebra, C-álgebra, siempre va a ser sobre un número complejo, graduada por un grupo. Aquí en esta hoja K denota un grupo abeliano. Entonces, una C-álgebra K graduada va a ser una C-álgebra que además viene equipada con una descomposición como suma directa. Donde los términos, digamos, de esta descomposición, esto que se llaman RW, son subespacios vectoriales complejos, en este caso del álgebra. Y debe cumplirse la relación siguiente si tomo un elemento, digamos, que pertenece al espacio indexado con W y uno que pertenece al subespacio indexado con W'. Aquí W, W' son elementos del grupo. Entonces, su producto pertenece al subespacio indexado por W más W'. O sea, la multiplicación en el álgebra de alguna manera es compatible con la operación de grupo. Cuando pasa esto, se habla de un álgebra graduada. Y un elemento del álgebra que pertenece a uno de estos subespacios, indexado por el grupo, se dice que es un elemento homogéneo del álgebra y su grado es el elemento del grupo que va indexando esa
componente. O sea, si tengo un elemento F que está en RW, diremos que es el homogéneo de grado W. El primer ejemplo, el más sencillo y también digamos, lo que motiva todo esto, es el caso del anillo de polinomios. Tomamos un anillo de polinomios con coeficientes complejos, en este caso en la variable x0 y xn, por ejemplo. Esto claramente es una C-álgebra y también la podemos pensar como una C-álgebra graduada por el grupo Z. ¿Cuál es la descomposición? Bueno, puedo descomponer el anillo de polinomio como suma de los espacios vectoriales de polinomios homogéneos de un grado fijado. Entonces, fijado un cierto D, un entero mayor o igual a cero, eh, considero los polinomios homogéneos de ese grado, que son nada más que combinaciones lineales con coeficiente complejo de monomios de grado D. Y esto va a ser uno de estos subespacios y hay uno para cada entero mayor o igual a cero. Y se pone, cuando D es negativo, un entero negativo, se define este subespacio como el subespacio nulo, trivial. ¿Ya? Entonces viene naturalmente con una estructura, esa es una posible gradación que se puede dar al anillo de polinomios. Existen otras, esta de alguna manera quizá la más natural, la más sencilla. Ahora, la observación central que está atrás de este problema formulado por Hilbert es la siguiente. Supongamos comenzar con una álgebra finitamente generada, por ejemplo, un anillo de polinomios. Aquí en el ejemplo es un anillo de polinomio en dos variables, x1 y x2. Y tomamos una subálgebra. Ahora, lo que pasa es que la subálgebra no es necesariamente finitamente generada. Es una observación básica, pero bien fundamental. Aquí viene un ejemplo. Se toma, por ejemplo, adentro de este anillo de polinomio en dos variables x1 y x2, se toman todos los polinomios generados por lo que están ahí. Son x1, x1, x2, x1, x2 al cuadrado, x1, x2 al cubo, etcétera. A cada uno de estos monomios se le puede asociar un par de números naturales que es el par de exponente de x1 y x2. Entonces, por ejemplo, el monomio x1 corresponde al punto 1, 0, el monomio x1 y x2 al punto 1, 1, etc. Entonces puedo representar estos monomios como los puntitos negros en ese reticulado que aparece abajo y tiene que imaginarse que esto sigue al infinito, pero lo que está faltando son estos puntos en blanco. Entonces no tengo x2, no tengo x2 al cuadrado en mi subálgebra, no tengo ninguna potencia positiva de x2. Por esa razón, es fácil darse cuenta que esta subálgebra no es finitamente generada. Justamente por este problema con la potencia de x2, estoy obligada a tomar todos estos monomios que aparecen en la lista, que son infinitos, tengo que tomarlo para poder generar el álgebra. A este ejemplo vamos a volver más adelante. Dado esto, estamos en las condiciones de formular el problema 14 de Hilbert. Lo voy a formular en dos versiones. La primera es la siguiente. Tomamos aquí C de x1 y xn con la paréntesis redonda, denota el campo de las fracciones del anillo de polinomios. Entonces los elementos son fracciones de polinomio en x1 y xn. Tomo ese campo y fijo un subcampo L de él que contenga al campo de los números complejos. Y ahora este subcampo lo intersecto con el anillo de polinomios. Y lo que obtengo es es fácil verificar, que es una subálgebra del anillo de polinomios en n variable, la llamo R. La pregunta de Hilbert, que es una pregunta bien fundamental, ¿es verdad que este álgebra es finitamente generada? Entonces, la intersección del anillo de polinomio con un subcampo de las fracciones.
Otra versión, que es un caso particular del anterior, es la siguiente. Supongamos tener un grupo algebraico, esencialmente significa un grupo que se puede definir con ecuaciones polinomiales, que actúa, que tiene una acción lineal en las variables x1 y xn. Entonces induce una acción en el anillo de polinomios. Y tomo el anillo de los polinomios que son invariantes por esa acción. O sea que al aplicarle la acción del grupo quedan fijos. Me pregunto, ¿es verdad que este anillo de polinomio es finitamente generado? Bueno, ¿en qué sentido un caso particular del anterior? Porque puedo tomar la acción de ese grupo, se puede levantar, digamos, una acción sobre el campo de las fracciones y también en el campo de las fracciones puedo tomar lo que se llama el campo de lo invariante por la acción del grupo y cuando lo intersecto con el anillo de polinomios obtengo exactamente el anillo de lo polinomio invariante. Entonces se puede interpretar como un caso particular del anterior. Ahora, Hilbert mismo estudió este problema y mostró que en específico en la segunda versión tenía una respuesta afirmativa para cierto tipo de grupos, por ejemplo, los grupos lineales especiales. Y en su demostración también, digamos, hubo todo un trabajo de varios autores sucesivos y su demostración se podía adaptar, digamos, para demostrar que la respuesta era afirmativa por toda una clase de grupos que se llaman grupos reductivos. Y observado esto, Hilbert conjeturó que la respuesta era afirmativa siempre. ¿Ya? Esto ha sido conjeturado en 1900. Entonces, es una pregunta puramente algebraica, solo involucra términos algebraicos bastante básicos también. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, como le comentaba, esto impulsó mucho la investigación en el área y se construyeron varias generalizaciones de los resultados de Hilbert hasta que después de casi 60 años, Nagata, que es un matemático muy famoso en el área de geometría algebraica, encontró un contraejemplo a la conjetura de Hilbert. Y este contraejemplo viene de la geometría. Déjeme explicar un poco cómo fabricó, digamos, este contraejemplo, que es algo bien especial, en cierto sentido. Um, este contraejemplo consideraba un anillo de polinomios, para comenzar, lo que se llama S en la diapositiva, en dos R variables, donde se distinguen la primera R variable la llamamos X y la otra la llamamos Y. Y en ese anillo de polinomios se define la acción de un grupo. Este grupo es un subgrupo de CA a la R. Con CA voy denotando el grupo aditivo, el grupo de los números complejos con la suma a la R. Entonces, operación componente a componente. Y este subgrupo se construye como un subespacio vectorial de este CA a la R de codimensión al menos 3 y se define la acción de este grupo en el anillo de polinomios de la manera que está descrita ahí. Entonces, tomo un elemento G1, GR de este grupo G, entonces G1, GR son números complejos, y lo hago actuar de la manera siguiente. En la variable X1, XR es la identidad. A X1 asocia X1, etc. Por otro lado, en la variable YI hace lo siguiente. Por ejemplo, aplicado a Y1, le asocia Y1 más G1 por X1. Entonces, es una acción lineal y no trivial solamente en estas variables YI. Y en esta variable YI, en esta segunda parte, mezcla, podemos decir, la variable Y con las variables X. Bastante sencilla, igual la acción. Y es inspirada, de hecho, por lo ejemplo que había de grupos no reductivos. Y lo que mostró Nagata fue que si uno considera entonces la álgebra de invariantes por la acción de este grupo, entonces mira
el álgebra de los polinomios invariantes por la acción de ese grupo, esa no era finitamente generada para cierto valore de los parámetros. Nel específico lo mostró cuando el grupo tenía dimensión 13 y cuando este R era 16. Entonces estamos hablando de un anillo de polinomio en 32 variables. ¿Cómo probó que esta álgebra era finitamente generada? Digamos, ¿de dónde vino la idea de eso? Eso es bien interesante. Ahora, le decía que este grupo, disculpen, vuelvo atrás, este grupo, ¿cómo se construye? Era un subespacio vectorial de C a la R. Este subespacio, más precisamente, lo construye como el núcleo de una matriz n por R de rango máximo con n menor a R. Entonces, es una matriz de rango n y se supone que además se asume que ninguna columna de esta matriz sea el vector nulo. Y el grupo G está construido como kernel de esta matriz. ¿Ya? Entonces tiene dimensión R menos n. ¿Cuál fue la idea central de Nagata? La siguiente, él pudo interpretar el álgebra de invariantes, entonces este álgebra de polinomio invariante por la acción de ese grupo, como una cierta estructura que voy a explicar en un rato más, que se llama anillo de Cox, asociado a la explosión del espacio proyectivo de dimensión n-1 en los puntos dados por la columna de la matriz. O sea, si observan la columna de la matriz, estas son R y cada una de ellas tiene largo n. Estoy diciendo que no es nula, entonces define un punto en el espacio proyectivo Pn-1. Entonces la columna define R puntos en Pn-1 y la gran idea de Nagata fue entonces conectar ese problema algebraico que había con algo geométrico acerca de esta variedad, que la explosión del espacio proyectivo de esa dimensión en estos puntos, que es algo realmente sorprendente cómo se puede pasar de uno al otro. Ahora, en un momento voy a explicar más de qué es este anillo de Cox y, digamos, algo más acerca de este problema de la finita generación. Entonces, a través del trabajo de Nagata, el problema inicial de evaluar la finita generación de esa álgebra de invariante se tradujo en el problema de evaluar la finita generación de este nuevo objeto que se llama anillo de Cox de la explosión del espacio proyectivo en puntos. Entonces ahora déjeme ingresar a este otro tema, que ahora es un tema de geometría algebraica. Nos vamos a limitar al caso de explosiones del plano proyectivo. Voy a recordar brevemente qué era el plano proyectivo. Entonces el plano proyectivo complejo se puede construir de la siguiente forma. Tomo C al cubo, le voy sacando el origen y voy a considerar el cociente por la acción del grupo C estrella, que actúa sobre C al cubo de la manera siguiente por multiplicación. En otra palabra, voy a identificar los puntos en las rectas que están en una misma recta por el origen. Usualmente la clase de equivalencia de un punto en C al cubo, de un punto x0, x1, x2, se denota con este crochete con dos puntos. Y x0, x1, x2 se llaman las coordenadas homogéneas del punto. Otro hecho fundamental, recuerdo que las curvas en el plano proyectivo, la curva algebraica, se definen a través de polinomios. Y estos polinomios deben ser polinomios justamente homogéneos, que significa que todos los monomios deben tener el mismo grado. Vamos ahora a definir qué es el anillo de Cox de la explosión del plano proyectivo en R puntos. Entonces, se puede definir de esa forma, la llamo R de P1 PR.
es una álgebra graduada por z a la r más 1, entonces uno más de la cantidad de los puntos. Y dado un elemento de este grupo, entonces un vector, lo voy llamando de A1 a R para distinguir la primera componente de las demás. Entonces, el espacio vectorial asociado a este, ¿hay alguien que está rayando en mi diapositiva? No soy yo. Em, el espacio vectorial asociado a este elemento, lo llamo gamma de D a 1 a R, es el espacio vectorial de los polinomios homogéneos de grado D en la variable x0, x1, x2, que deben tener multiplicidad al menos a1 en P1, al menos a2 en P2, etcétera, en estos puntos. Entonces, son polinomios homogéneos de un cierto grado con un comportamiento prescrito acerca de su multiplicidad en estos puntos, que finalmente corresponde a mirar anulamiento de derivadas parciales en estos puntos. Esto si el grado es mayor o igual a cero. Si D es negativo, defino el subespacio como el subespacio nulo. Entonces se interpreta, digamos, este anillo de Cox es el álgebra que se arma tomando estos polinomios con este comportamiento prescrito en ciertos puntos. Lo que tienen un poco de experiencia en geometría algebraica, en geometría compleja, podría reconocer algo parecido a los espacios de Riemann-Roch en estos subespacios que forman, digamos, que dan lugar a esta descomposición. De hecho, se trata efectivamente de esto. Ahora quiero dar una interpretación geométrica a este espacio. Entonces, ¿qué tienen que ver esto con la explosión del plano proyectivo en puntos? Voy a recordar cómo se construye, digamos, cómo se puede definir la explosión del plano proyectivo en un punto. Del punto de vista de conjunto, digamos, sin hablar de la estructura como superficie, se puede definir como sigue. Tomo como subconjunto del producto cartesiano de P2 con este L cursivo es el conjunto de toda la recta por P. Y defino X como el conjunto de los pares Q y L en P2 cartesiano L, donde Q es un punto de la recta L. ¿Ya? Lo que se llama una variedad de incidencia en geometría algebraica. Este X viene bueno, se puede ver fácilmente que es una superficie y viene con una función natural de proyección. Tiene una proyección en P2, entonces si tomo la función que al par QL asocia Q, me doy cuenta de lo siguiente. Si tomo un punto Q en P2 distinto de P, arriba de él tengo un único punto, que es el par Q, L, donde L es la única recta del plano que pasa por P y por Q. Por otro lado, si tomo el punto P, arriba del punto P tengo infinitos puntos porque tengo toda la recta que pasan por P. Entonces, la preimagen de P lo puedo pensar como una línea cuyo punto representan la recta que pasan por el punto. Si quieren, representa la dirección de la recta que pasan por el punto. Entonces, la explosión en un punto es una transformación fundamental en geometría algebraica que esencialmente modifica el plano proyectivo solamente arriba de ese punto y pueden pensar que reemplaza ese punto con una recta y esto se hace de una manera coherente y esta X sigue siendo de hecho una superficie algebraica, si la de abajo era suave, sigue suave. Entonces hay toda una serie de propiedades que no voy a recordar, pero al menos quería recordar este aspecto básico. Ahora, en nuestro caso estamos haciendo explosión en R puntos, entonces hago lo mismo en R puntos distinto del plano. ¿Cómo puedo interpretar en este contexto los elementos de esta álgebra R de P1 PR? Bueno, estos son polinomios homogéneos de grado D que se anulan en los puntos P1 PR con cierta multiplicidad. Bueno, después de hacer la explosión,
¿cómo se representan? Bueno, en lugar de cero de estos polinomios define cierta curva que pasan por estos puntos con ciertas multiplicidades. Al hacer la explosión, estas se levantan y definen curvas en la explosión de P2. Entonces, podemos pensar que los elementos de este espacio gamma D a 1 a R lo que hacen es definir curvas en la explosión del plano en R puntos. Esencialmente describen todas las curvas posibles arriba. Ahora, ¿cuál es el problema central? Que es una traducción del problema de Hilbert. Encontrar condiciones sobre estos puntos, P1, PR. Esto quiere decir condiciones sobre, puede ser sobre la cantidad de puntos, sobre la configuración también de los puntos, para que el álgebra asociada sea finitamente generada. Y esto es un problema muy grande, es un problema abierto. Y quiero contarle un poco de qué herramienta hay para enfrentar, digamos, este problema. Parte de ellas, porque se vuelve muy técnico. Y algo relacionado con esto es el tema del cono efectivo de una explosión del plano. Y para definir esto, por suerte, digamos, podemos volver al caso de álgebras, que de alguna manera resulta un poco más fácil, y después volver a la geometría. Dada una álgebra K graduada R, supongamos que no tenga divisores de cero, puedo definir su monoide de pesos. ¿Qué es esto? Voy tomando todos los elementos del grupo con la propiedad que cuando tomo el subespacio vectorial del álgebra indexado por este elemento, esto no es el espacio trivial. Entonces, son los W cuyo espacio vectorial correspondiente no son triviales. Este es el monoide de peso, es un semigrupo de hecho. El cono de pesos es nada más que el cono tomo el grupo y tomo su producto tensor con Q, entonces aquí genero un espacio vectorial y tomo el cono convexo generado por este monoide. Esto se llama el cono de pesos asociado al álgebra graduada. Ahora, no es difícil probar lo siguiente, que, digamos, fundamental y ayuda mucho en este tipo de problema. Se puede ver que si el álgebra es finitamente generada, y no es difícil ver que si es finitamente generada, siempre puedo encontrar un conjunto finito de generadores que sean homogéneos, lo llamo F1, Fn. Si pasa esto, entonces el monoide de pesos también va a ser finitamente generado por los grados de estos generadores. Entonces, si son homogéneos, este F1, Fn tienen cierto grado W1, Wn, y el hecho que cada elemento del álgebra se escriba como polinomio en ellos implica que cada elemento del monoide de pesos se escriba como una combinación con coeficientes enteros no negativos de estos grados fundamentales. Y bueno, si ese monoide de peso es finitamente generado, el cono de pesos que está generado por él va a ser un cono poliedral. Un cono poliedral significa, pueden verlo en la figura, un cono cerrado que tiene un número finito de rayos, o sea, está generado por un número finito de vectores, como pasa en este caso por la finita generación. Entonces, una condición necesaria para que el álgebra sea graduada, sea finitamente generada, es que este monoide de pesos o este cono de pesos sean finitamente generados. Aquí va un ejemplo, volvemos al ejemplo inicial. ¿Se acuerdan? Había esta subálgebra que no era finitamente generada. Esta subálgebra, de hecho, se puede pensar como una álgebra graduada, donde como grupo podemos tomar todo z al cuadrado, pero vamos a definir, de hecho, vamos a poner igual a cero todos los subespacios que corresponden a los puntos blancos
y dejamos los monomios que corresponden a los puntos negros. Entonces, finalmente la subálgebra que vimos anteriormente y poniéndolo igual a cero, digamos, repito, los subespacios que corresponden a los puntos blancos son triviales. En este caso, si uno mira este monoide de pesos de esta álgebra, corresponde exactamente a estos puntos negros. Y el cono de pesos sería el cono, en este caso lo podemos mirar en Q cuadrado, o también en R cuadrado si prefieren, generado por estos puntos negros. Y si uno piensa cómo siguen al infinito estos puntos negros, se da cuenta que este cono de peso no es poliedral porque su lado izquierdo queda abierto. O sea, hay una pendiente que va creciendo, se acerca al eje Y, pero nunca lo alcanza porque ahí hay puntos blancos. Entonces, un ejemplo muy bonito donde se ve que efectivamente el cono de pesos no es poliedral, ¿ya? No tiene dos rayos que lo generan, sino que es abierto por un lado. De hecho, esta subálgebra no es finitamente generada. Ahora, si volvemos a nuestro caso, donde la álgebra graduada es el anillo de Cox de la explosión de P2 en R puntos, este cono de pesos para esa álgebra es lo que se llama el cono efectivo de la explosión de P2 en estos puntos. Este cono es un cono muy estudiado, muy misterioso. Su estructura es conocida cuando se toman a lo más 9 puntos, de hecho, y es misteriosa para R mayor o igual a 10. Aún asumiendo que la configuración de los puntos sea muy general, no se conoce bien la forma de ese cono cuando R mayor o igual a 10. Hay mucha investigación en curso acerca de este tema y hay conjetura profunda en geometría algebraica relacionada con la estructura de ese cono. Por ejemplo, hay una conjetura que se llama conjetura de Nagata, que tiene que ver con esto y está formulada en el mismo artículo donde Nagata encontró su contraejemplo. Otra conjetura famosa relacionada con ese problema es la conjetura de Segre, Arbor, Gimigliano y Hirschowitz. Son todas conjeturas que intentan dar una descripción finalmente de la forma de este cono. ¿Ya? Entonces, eso solo para decir que es un problema complicado, profundo. Para R menor a 9 se sabe que es un cono poliedral y para R mayor o igual a 9 depende, digamos, de la situación geométrica y no se conoce bien, por ejemplo, si tiene parte curvas, digamos, o si puede ser parte poliedral, un mixto de los dos comportamientos, no se conoce bien su forma. Ahora, hay una herramienta que no introduje hasta el momento para no complicar mucho la cosa, que ayuda a entender cuándo este cono de pesos es o no es poliedral. Y es el tema que en una superficie, digamos una superficie algebraica suave, como es la explosión del plano proyectivo en punto, existe lo que se llama una forma de intersección. En otra palabra, el grupo de pesos, esto z a la r más 1 de nuestra álgebra, viene con una forma bilineal simétrica, que es la que se define ahí. Entonces, al vector D, el vector D a 1 a R lo escribo como D, A. Tomo otro vector del mismo tipo, de primo a primo, la que está ahí es la forma de intersección para este tipo de superficie y tiene una interpretación geométrica, o sea, describe esencialmente la intersección de las curvas en la explosión del plano proyectivo. Entonces, después de explotar estos puntos, eh, digamos, toma en cuenta su intersección contando multiplicidades. Y la cosa un poco especial de esta intersección, algo que quizá puede sorprender para lo que no lo han visto antes, es que, bueno, claramente si tomo dos curvas distintas que no comparten componente, esta intersección va a ser un número mayor o igual a cero.
Sin embargo, para cierto tipo de curvas se puede calcular una autointersección, si tomo de primo a primo igual a dA, y esta autointersección puede ser un número negativo. Eso es algo que no es fácil, digamos, explicar bien su sentido geométrico en este momento, pero para que sepan, por ejemplo, este divisor excepcional de la explosión va a ser esta curva que se produce por explosión, es un ejemplo de una curva cuya autointersección es -1. Esas son las que se llaman las -1 curvas en la superficie. Ahora, un hecho clave es el siguiente. Si yo tengo un elemento de mi anillo de Cox homogéneo, entonces vive en un cierto RW, irreducible, entonces no se puede escribir como un producto, y supongamos que su grado al cuadrado, o sea, si tomo su autointersección, la autointersección, perdón, de su grado respecto a esta forma de intersección que definí hace poco, si esto es negativo, estrictamente negativo, como en el caso del divisor excepcional, entonces su grado, que es un elemento del grupo que está graduando, es un generador del monoide asociado. Y siendo un generador del monoide EDR, genera un rayo extremal del cono de pesos omega R. Entonces, esa proposición, que tiene una explicación bastante sencilla, me dice que todas las veces que tengo un elemento homogéneo y tal que su grado tiene autointersección negativa, entonces esto produce un rayo extremal del cono de pesos. De esto sigue que si tengo infinitos elementos en este anillo de Cox homogéneo cuyo grado tiene autointersección negativa, puedo concluir que el anillo de Cox no es finitamente generado porque tendría el cono de pesos tendría infinitos rayos extremales. No voy a entrar en los detalles de esta demostración. Quiero solo mencionar un ejemplo geométrico donde esto ocurre, a pesar que no voy a poder explicar en detalle por qué funciona todo, pero al menos para tener una idea de cuándo esto puede ocurrir. Por ejemplo, en el plano proyectivo tomamos dos curvas planas de grado 3, dos cúbicas. Podemos suponer que sean suaves, definida por dos polinomios F1 y F2. Entonces son dos polinomios homogéneos de grado 3. Y supongamos que estas dos cúbicas se intersecten en 9 puntos distintos que llamo P1, P9. Ahora, puedo describir, de hecho, la familia, hay toda una familia unidimensional de cúbicas que pasan por estos 9 puntos y la ecuación de la cúbica en esta familia se obtiene tomando una combinación lineal de los dos polinomios F1 y F2. O sea, si considero el polinomio F1 más lambda F2, con lambda un número complejo, obtengo una nueva cúbica que sigue pasando por los puntos P1, P9. Y de esa forma obtengo toda la cúbica que pasan por estos puntos. Ahora, esencialmente, lo que pasa es que esta familia de cúbicas define la que se llama una fibración elíptica en la explosión del plano en 9 puntos. ¿Qué es una fibración elíptica? Esencialmente è una famiglia di curvas di género 1 disjuntas che cubre mi superficie, ma precisamente mi superficie tiene un morfismo hacia la recta proyectiva cuyas fibras son curvas de género 1. ¿De dónde proviene esta curva de género 1? Son las cúbicas en la familia. Después de explotar estos 9 puntos, estas cúbicas que antes se intersectaban exactamente en estos puntos por el teorema de Bézout, al explotar estos puntos se separan y dan lugar a las fibras de este morfismo. Además, se puede ver que los divisores excepcionales arriba de cada uno de estos 9 puntos definen secciones de esta fibración, que quiere decir que son curvas que cortan cada una de estas curvas de género 1 en un punto. Dado esto,
se observa, digamos, otra manera de interpretar esa fibración es verla como una curva elíptica, una única curva elíptica, pero sobre el campo de la función, el campo de la función racional C de lambda. Entonces, si tomo como campo C de lambda, la ecuación que está en esta hoja la pueden pensar como una única cúbica definida sobre este campo. Ahora, como saben, la curva, y la sección dada por una de esta divisora excepcional me define, se puede ver que me define un punto racional en esta curva. Entonces tengo una curva elíptica con un punto fijado. Ahora, como saben, en la curva elíptica hay cierto tipo de operaciones de automorfismo de orden infinito, que son las traslaciones. ¿Ya? La curva elíptica fijada a un punto tiene una ley de grupo y puedo tomar la traslación respecto a esta ley de grupo. Y lo que pasa es que esta traslación es un automorfismo de esta curva elíptica y define un automorfismo de la superficie. Esto es un punto bastante delicado. Entonces voy pasando de una superficie a una curva elíptica sobre un cuerpo de funciones y digamos, la traslación en la curva elíptica corresponde a un automorfismo de la superficie. Ahora, se puede ver que si las dos curvas son muy generales, esta traslación es de orden infinito y luego tengo en la superficie infinitos automorfismos. Como tengo infinitos automorfismos, si lo aplico a una de estas secciones, produce infinitas de ellas. ¿Ya? Entonces, de hecho, trasladando una de estos puntos racionales, voy produciendo infinitos de ellos y esto corresponden a estas curvas de autointersección menos uno. Entonces, en resumen, si voy explotando el plano proyectivo en 9 puntos que son intersección de dos cúbicas, esta superficie tiene infinitas curvas de autointersección menos uno. Luego, el cono de pesos del anillo de Cox no es poliedral porque todo ello van a ser rayos de este cono. Y luego, el anillo de Cox no es finitamente generado. ¿Ya? Esto es como probablemente uno de los ejemplos más sencillos que se puede obtener de ese tipo explotando punto en el plano. Ahora hay toda, como le comentaba, hay toda una investigación alrededor de ese tema. Yo no voy a entrar en esto, pero solo como para concluir, como motivación. Entonces, lo que le comentaba, la clasificación de la explosión del plano proyectivo cuyo anillo de Cox es finitamente generado es un problema abierto en general. No hay una respuesta em, general al variar de R y de la configuración de los puntos. Y otro aspecto importante que en esta charla he definido el anillo de Cox solamente para la explosión del plano en puntos, pero de hecho este anillo de Cox es una estructura que se puede definir mucho más en general para cualquier variedad proyectiva con buenas singularidades y cuyo grupo de clase de divisores, que si es suave es el PIC, es finitamente generado. Entonces, bajo esta hipótesis se puede definir el anillo de Cox. Y sigue siendo central el problema de la clasificación. Entonces, hay fundamentalmente dos problemas grandes en esta área. Uno, clasificar variedades cuyo anillo de Cox es finitamente generado. Hemos visto algo de alguna idea solo para explosiones del plano en punto, pero el mismo problema se puede formular para cada una de estas variedades que mencionaba en el segundo ítem aquí. Y otro problema muy grande, del cual habló, por ejemplo, Claudia Correa en su charla, que también es un problema difícil, el tema del cálculo del anillo de Cox. O sea, si uno sabe que el anillo de Cox es finitamente generado, tiene sentido buscar una presentación para ese anillo. Y es un problema muy difícil que se ha logrado abordar solamente para tipos muy especiales de variedades. Entonces, bueno, espero que la charla sea una pequeña invitación, digamos, a acercarse a este tema. Y lo dejo con algunas diapositivas, perdón, alguna referencia. A ver, la primera es el artículo original de Nagata, eh,
donde encuentra el contraejemplo a la conjetura de Hilbert y también formula su famosa conjetura de Nagata. Bien denso, este artículo tiene mucho, no es tan fácil tampoco por leer. Bueno, aquí agregué también un artículo de Mukai, porque después de Nagata se construyeron otro ejemplo en el mismo espíritu, más geométrico. Esto al fondo es la referencia principal, el libro de Argente Der Talausen la Face, es la referencia, diría, principal que hay ahora acerca de anillo de Cox, donde se definen en este contexto más general. Y bueno, y después vienen algunos artículos para que tengan una idea de también lo que hice en el tema, esencialmente de estudio del anillo de Cox de superficie algebraicas, de los dos tipos de problemas, o sea, clasificación de la finita generación y cálculo del anillo. Aquí vienen también lo trabajo en colaboración con Claudia, que seguramente ella ya le comentó. Eso sería todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Micaela. Em, Espero que les haya gustado a todos la charla, que estaba muy interesante. Y lo primero que quiero decirles es, por favor, que nos ayudemos con un aplauso para Micaela. Y pues el siguiente punto sería las preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor. Voy a ver el chat. No, parece que no hay preguntas. Entonces, un nuevo aplauso para finalizar, Micaela. Gracias. Y bueno, entonces damos por cerrado este encuentro. Oye, Y Yasmin, bueno, y antes de contarles también, un feliz Día de la sí, Madre eso justo les iba a y decir. a Paola, el día de hoy en el Ecuador se celebra el día domingo, Sí, justo, aquí. justo con el Día de la Mujer Matemática. Un, que hayan pasado un lindo día, que les Muchas hayan gracias. festejado como se merecen. Muchas gracias. Un aplauso a los organizadores Sí, también. feliz día, sí, sí, sí. Muy linda iniciativa. Gracias. El tema de la escuela, ¿no? Juanca, de la Sí, publicidad. tenemos. Estamos organizando una escuela de Está. verano. Bueno, verano para nosotros es agosto porque el Ecuador es, por su forma, estamos partidos por la cordillera de los Andes y la parte de la sierra tiene el verano tal como es en el hemisferio norte y la costa, en cambio, como en el hemisferio sur. Sí, es muy especial nuestro país. Y por eso decimos escuela de verano. Un poco Sebastián Reyes, quien va a venir, me dice, me suena raro verano en agosto, porque es el día más, es la época más fría en Chile, pero es nuestra escuela de verano que se llama Geometría desde la mitad del mundo. Les vamos a ir informando qué cursos vamos a tener, va a ser también de modo híbrido, ¿sí? Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a este lindo encuentro donde rendimos un homenaje a la mujer matemática. Sí, y muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Miquela. Muchas gracias. Hasta luego. Una buena tarde Chao, a todos. Micaela, chao a Gracias. todos. Gracias Chao, a todos. Pablo. Gracias. Chao. Recording stopped.